Bien, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases de biología y hoy vamos a finalizar en el capítulo de biodiversidad que empezamos en esta unidad. Recuerden que empezamos con biodiversidad, después flora de los ecosistemas y como les había adelantado también la semana pasada, hoy tocaremos el tema de fauna de los ecosistemas y sería el último tema de este capítulo de biodiversidad. Así que empecemos entonces, chicos. Bien, entonces recordemos o empecemos hablando de que cuando nos referimos a la fauna de un ecosistema, nos referimos al conjunto de especies animales, al conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica o ecosistema determinado. La fauna, como hablamos también en algún momento, va a depender mucho de los factores bióticos como de los factores abióticos, en especial el tipo de vegetación que hay presente. Y de aquí vamos a ver por qué el tipo de vegetación. Ahora, recordemos también que los animales son muy sensibles a las perturbaciones que alteran un hábitat. Un cambio en la fauna también indica una alteración en los factores que determinan un ecosistema. Por ejemplo, eh, ustedes conocen lo que son las libélulas, ¿no? Las libélulas son unos animales invertebrados, son unos insectos que, por ejemplo, los de colores más, por decirlo, más llamativos, los que son unos colores o más bonitos, si tú los quieres ver, los que son de color verde, azul, rojo, que tienen colores encendidos y que son muy bonitos, por ejemplo, solo habitan en lugares donde no hay contaminación o la contaminación está muy, muy, muy reducida. En lugares donde la contaminación pues supera o es mucha, no se encuentra. Por ejemplo, antiguamente tú, por ejemplo, podías encontrar en un parque o en un lugar donde tú caminabas estos insectos. Actualmente no. ¿Por qué? Porque la contaminación ha aumentado. Incluso en ciertos campos o en ciertos lugares es muy difícil de que tú encuentres. ¿Por qué? Porque como te repito, solo habitan en lugares donde hay muy, muy poca contaminación o prácticamente no la hay. Entonces, ese es un factor, por ejemplo, abiótico y, por ejemplo, la presencia o ausencia nos indica, ¿no?, que ha habido una alteración en el ecosistema, en el factor del ecosistema. En este caso, hablamos del factor que del factor de la contaminación. Entonces, por eso acá nos hablan de que un cambio en la fauna indica una alteración en el ecosistema y de que justamente algunos animales también son muy sensibles a las perturbaciones que puede ocurrir en el ecosistema. Por ejemplo, en este caso que hemos mencionado lo que es la contaminación. Y así podrían haber muchos más ejemplos que en otra oportunidad los tocaremos. Y ahora sí vamos entrando de lleno al tema. ¿Qué clases de animales están presentes en los ecosistemas? Entonces, vamos a ver que los animales se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Los animales vertebrados y los animales invertebrados. Hablemos entonces primero de los invertebrados. Los invertebrados son animales que carecen de un esqueleto interno articulado para que éste le pueda servir de soporte o para desplazamiento. Ahora, hay algunas especies que se han adaptado, por ejemplo, y y han generado, por ejemplo, que presenten exoesqueleto, que es un recubrimiento, o mejor dicho, es un esqueleto externo o un exoesqueleto, como se dice, ¿no? Un esqueleto interno. ¿Para qué? Para que ahora sí tengan un mayor soporte, puedan tener un mejor desplazamiento y tengan protección también. Ahora, esto es en algunas especies y como nos lo dice acá, este exoesqueleto generalmente es quitinoso, o mejor dicho, que está compuesto por quitina, a diferencia de los vertebrados que es óseo, ¿no? Y bien, los vertebrados, que en este caso ellos sí poseen una espina dorsal o columna vertebral, que justamente como su mismo nombre nos indica, está compuesta
por vértebras. Ahora, los vertebrados han conquistado, digamos, diferentes medios o diferentes ambientes, ¿no? Desde el mar hasta, por ejemplo, el medio aéreo, ¿no? Están en mar, están en tierra y están en aire. Entonces vamos a ver que han conquistado mayores ambientes que los insectos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, las faunas dependiendo de las distintas formaciones vegetales que encontramos, ¿no? Por eso dijimos que en el mayor caso va a depender o que en algunos casos va a depender de la vegetación que podemos encontrar, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver, por ejemplo, la fauna que hay dependiendo de la formación vegetal que hay en su ecosistema. Por ejemplo, vamos a ver la fauna del desierto. Eh, Bien, por ejemplo, en el desierto, recordemos que en el desierto hay muy poca vegetación o prácticamente no lo hay. Y la vegetación que hay, como lo vimos anteriormente, también se ha adaptado a este medio, que como por ejemplo la mayoría tienen espinas o que son muy secas. De igual manera, aquí vamos a ver que la fauna también se ha tenido que adaptar o desarrollar algunos hábitos que les permitan sobrevivir en este tipo de ambiente. Por ejemplo, uno de los mecanismos que han desarrollado es que, por ejemplo, los animales que tú encuentras en el desierto, vas a ver que tienen hábitos nocturnos o que son más activos en la noche. ¿Por qué? Porque de esta manera en la noche van a evitar la pérdida de lo que es el agua, ¿no? Ya que, por ejemplo, en estos lugares hay muy poca agua, entonces en la noche y ellos ya no se van a poder deshidratar tanto como en el día. En el día descansan o duermen y en la noche ya son más activos, salen a buscar comida o a cazar en el caso de algunos. Eh, Otros animales, por ejemplo, se han adaptado, por ejemplo, tienen escamas o tienen un exoesqueleto en el caso de los insectos que les permite también resistir lo que es la pérdida de agua. Entonces, estas escamas o este exoesqueleto que poseen algunos insectos les protegen de la pérdida de agua. Por ejemplo, hablamos de un escorpión, de este reptil de acá, que es como una lagartija, de esta serpiente de acá. Entonces, el recubrimiento que ellos tienen les permite evitar la pérdida de agua. O por ejemplo, cuando hablamos de los animales herbívoros, como el camello en este caso, por ejemplo, se alimenta en algunos casos de la vegetación y de insectos. Ahora, los labios, la manera de la piel del camello se ha adaptado también para ser más resistente en este caso, para poder comer esta vegetación que es muy seca o que en algunos casos tiene espinas, ¿no? O por ejemplo, también se han adaptado para poder almacenar agua dentro de ellos para poder soportar los periodos largos de sequía o periodos largos donde no van a poder encontrar agua. Entonces, se han adaptado prácticamente donde el factor principal es la pérdida de agua o de que se han adaptado para no perder agua o para aprovechar el agua que encuentran en las plantas o para resistir, digamos, un largo tiempo o un largo periodo sin consumir agua. Bien, ahora, por ejemplo, la vegetación de los bosques ya es perdón, la fauna de los bosques ya es muy diferente. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a encontrar a que los animales que viven aquí van a depender, en primer lugar, de los árboles como el lugar donde ellos puedan tener protección o donde puedan habitar y de los productos también que les ofrecen, ya sean los mismos árboles o las flores, frutos o hojas o incluso las hierbas que puede haber en estos bosques. Vamos a ver que las principales especies que vamos a encontrar aquí son las ardillas, los pájaros carpinteros, los ciervos, los jabalíes,
los puercoespines, camaleones, especies principalmente que se alimentan, que son herbívoros, mejor dicho, que son herbívoros, o que también necesitan de los árboles como un lugar donde puedan tener protección o habitar. Por ejemplo, en el caso de las ardillas, en el caso de los camaleones, en el caso también de que aquí ellos también pueden encontrar alimentos. Por ejemplo, el camaleón, si hablamos, se va a alimentar de los insectos o de las termitas u hormigas que van a encontrar en los árboles, y que también les sirve para protegerse de ciertos depredadores, como vamos a encontrar aquí, como ciertos depredadores como las serpientes, ¿no? Entonces, vamos a encontrar este tipo de especies, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, lo de las praderas, ¿no? En las praderas vamos a encontrar, sí, prácticamente a herbívoros. Prácticamente el 90% de los animales que vamos a encontrar en una pradera son herbívoros de gran tamaño, como búfalos, por ejemplo, venados, ciervos, caballos silvestres y algunos también, algunos mamíferos también o herbívoros pequeños como a las ardillas, algunos roedores como pequeñas ratones de campo, etcétera, ¿no? Pero principalmente son herbívoros y herbívoros de gran tamaño. Y en el caso, por ejemplo, de las sabanas, en el caso de las sabanas, vamos a ver que aquí vamos a encontrar fauna estacional. Cuando nos referimos a fauna estacional, nos referimos a que va a variar dependiendo de algunas estaciones. Por ejemplo, en las estaciones de lluvia van a tener una mayor cantidad de animales que van a provenir de diferentes zonas, incluyendo también los animales que son propios de ese lugar y que crecen debido a la vegetación que van a encontrar ahí. Aquí vamos a ver que va a estar muy variada, en este caso la fauna. Vamos a ver que vamos a tener desde herbívoros hasta carnívoros, depredadores o carroñeros también, que se alimentan ya de algunos restos o materia ya en descomposición. Vamos aquí ahora a la selva. En la selva, así como es la más productiva en lo que es vegetación, también es la más productiva en lo que es la fauna. Vamos a ver que va a albergar insectos, lombrices, peces, aves, mamíferos, reptiles, anfibios, etcétera. Entonces va a ser la más variada y la más rica, tanto en flora como en fauna, como ya lo estamos viendo, ¿no? Su condición climática húmeda y cálida vamos a ver que genera muchos ecosistemas y muchos nichos ecológicos que los animales han logrado ocupar y han logrado adecuarse, y sobre todo que es muy óptima para ellos y se sienten mucho más cómodos. Vamos a ver que también las aguas continentales que llegan hasta la selva va a formar ecosistemas marinos que van a acoger un gran número también importantes de especies de animales entre crustáceos, moluscos, peces y mamíferos acuáticos, incluso mamíferos acuáticos, como son los delfines. Incluso si tú preguntas, por ejemplo, en nuestra selva hay un mamífero muy particular que son los delfines rosados, que son muy bonitos de ver. Y justamente los encuentras en donde, en la selva. Entonces vamos a ver que acá hay una gran cantidad de especies y muy diversa, incluso en el ecosistema marino. Y bien, llegamos a lo que es la estepa. En la estepa vamos a ver que los animales se han adaptado a extremas condiciones climáticas, pasando desde mucho frío hasta mucho calor, y por ahí también una pequeña temporada tropical, ¿no? Donde va a haber más lluvias, va a haber mayor vegetación y va a haber
mayor alimento por ahí. Pero vamos viendo estos extremos, ¿no? Desde un clima muy frío, un clima por ahí tropical mediano un poco y hasta un clima por ahí árido. Entonces se han adaptado a estas condiciones, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que vamos a tener animales variados también, ¿no? No tanto como en la selva, pero sí un poco más variado que por ejemplo, el desierto, ¿no? Por ejemplo, aquí viven insectos, zorrillos, armadillos, guanacos, suris, zorros, entre otros. Entonces, vamos a ver que va a ser un poco, sí va a ser un poco variada, ¿no? Especialmente donde animales que se han adaptado a que las condiciones ambientales vayan variando mucho. Ahora, para acabar entonces vamos a ver cuál es la importancia ecológica de la fauna. Bien, la importancia radica en que los animales son los consumidores del ecosistema y están en relación directa con lo que es la flora, como anteriormente ya lo hablamos. Miren, los animales son importantísimos porque gracias a ellos, por ejemplo, en el caso de los insectos, vamos a ver que dispersan el polen o dispersan las plantas, dispersan las semillas, mejor dicho, de las plantas y se generan así nuevos bosques, se generan nuevos ecosistemas de flora. Además que, por ejemplo, la mayoría de estos animales va a generar estiércol a manera de fertilizante natural para las plantas y que éstas puedan desarrollarse y crecer aún más. A su vez, también los animales también son un son un sustento alimenticio, ¿no? Algunas especies proporcionan ciertos insumos para elaborar medicamentos y algunos otros para elaborar lo que son eh, ropa, ¿no? Vestidos, calzados, eh, etcétera, ¿no? Y otros, dependiendo de los lugares, también sirven como medio de transporte, aunque esto ya no lo vemos mucho en la actualidad, más lo veíamos en épocas anteriores, ¿no? Pero también han servido para esto. Entonces tienen una gran importancia ecológica lo que es la fauna. Y bien, chicos, con esto acabamos el capítulo de biodiversidad y acabamos también esta unidad. Así que nos estamos viendo, chicos. Muchas bendiciones.